Mate Balú, Mate y Física para la vida y el conocimiento. Vamos a hacer el refuerzo de la clase sobre lógica proporcional y en esta vez con el conocimiento de las tablas de verdad. Antes de realizar el ejercicio propuesto, vamos brevemente a saber qué son las tablas de verdad. Las tablas de verdad son aquellas proposiciones, ideas que nosotros las unimos por medio de un conectivo lógico. ¿Cuál es el conectivo lógico? Tenemos la conjunción, tenemos la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Existen otros conectivos lógicos, pero estos son los básicos. La conjunción se lee o se une por medio de la letra I, conjunción, y su simbología es como si fuese un techito. Miren este que está aquí, ¿sí? La disyunción se lee O y su simbología es como si fuese una V. La negación se lee pues no es verdad, ¿no es cierto? Y su simbología es una especie como una culebrita, pero también se la puede simbolizar de esta manera. El condicional se lee entonces, y su simbología es una flecha que va hacia la derecha. Y el bicondicional se lee sí, solo sí, sí, solo sí. Y su simbología pues es una flecha hacia ambos lados, tanto para la izquierda como para la derecha. Estas tablas de verdad es lo que hay que memorizar, pero ¿qué es lo que exactamente tenemos que memorizar? Ciertos criterios. Por ejemplo, cuando la una está verdadera y la otra está verdadera, entonces la respuesta es verdadera. Noten ustedes esta parte en la conjunción. Cuando ambas son verdaderas, la respuesta es verdadera y todo el resto va a ser falso. Esto es lo que tenemos que memorizar. En la disyunción, cuando ambas son falsas, la respuesta es falsa y el resto va a ser verdadero. Entonces esto es lo que hay que memorizar. En la negación pues simplemente es negar. De verdadero pasa a ser falso y todo lo que es falso pasa a ser verdadero. El condicional, ¿qué es lo que tenemos que memorizar? Esta que está aquí, cuando la una es verdadera, la primera, la siguiente es falsa, la respuesta entonces es falsa y el resto viene a ser verdadero. Esto es lo que tenemos que memorizar. Y el bicondicional tenemos que memorizar lo siguiente: cuando ambas son iguales, la respuesta es verdadero. Estas estrategias tenemos que memorizar para poder resolver ejercicios. Vamos a resolver entonces el siguiente ejercicio. Tenemos nosotros el siguiente ejercicio: P o Q. Entonces Q, sí, solo sí, R. Antes de resolver los ejercicios tenemos que contar cuántas proposiciones tenemos. Tenemos una, dos, la Q ya la conté, es decir, 3. Y esas las pongo aquí: P, Q y R. Ahora tenemos que hacer una tabla, pero para saber la tabla necesito saber cuántas filas hay que hacer. Para eso recurrimos a la siguiente fórmula: 2 a la n. Y 2 a la n va a estar representado de acuerdo al número de proposiciones o de letras. Aquí tenemos 3, entonces aquí sería 2 al cubo, y 2 al cubo es 8. Entonces aquí vamos a necesitar 8 filitas. Si quieren las podemos enumerar para que se nos haga de pronto la visualización más mejor. 5, 6, 7 y 8.
Muy bien. Ahora sí, en la primera columna vamos a dividir mitad, mitad. Mitad de verdaderos y mitad de falsos. Entonces aquí viene verdadero, 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 verdadero. Y la otra mitad vamos a poner falso. Falso, falso, falso y falso. En la siguiente columna, la mitad de verdaderos. Entonces, como aquí tenemos 4, acá sería 2 verdaderos y así vamos haciendo la secuencia. 2 falsos, y vamos así con la secuencia. Entonces 2 verdaderos y por último tenemos 2 falsos. Y en la última columna, la columna de R, aquí como tenemos 2 verdaderos, entonces la mitad de 2 sería 1. Entonces esto va alternando, ¿cierto? Verdadero, luego viene falso, luego que viene verdadero, luego viene falso, luego le escribo, luego viene falso, luego viene verdadero y luego viene falso. Entonces aquí vamos alternando el verdadero falso. Una vez que ya tengo yo las filas realizadas, también las columnas con PQR, empiezo a resolver este ejercicio que está aquí. ¿Y qué es lo que me pide primero? Vamos a resolver lo que está en este paréntesis de aquí. Podemos hacerle también esta cruz para poderlo simbolizar de la mejor manera. Entonces tengo P o Q. Y recurro a mi tabla de verdad. Miren, voy aquí a mi tabla de verdad, que es esto que está aquí. ¿Qué dice aquí? Cuando las dos son falsas, la respuesta es falsa, pero solamente de P y de Q. A R no le tomo en cuenta. Entonces vamos a ver cuando ambas son falsas, cuando ambas son falsas, cuando ambas son falsas. Estamos en el 4 cuando ambas son falsas, en el 5 cuando ambas son falsas, en el 6 cuando ambas son falsas, 7 y 8, mire, se cumplen. Cuando ambas son falsas, la respuesta es falso. Entonces coloco yo aquí falso. Como estrategia sería bueno que coloquemos donde está el conectivo. Y el resto entonces viene a ser verdadero. Todo el resto viene a ser verdadero. Muy bien, hemos resuelto esta parte. Vamos a la otra parte, vamos al otro paréntesis. El otro paréntesis dice así: Q es un bicondicional de R. Y el bicondicional, ¿qué dice el bicondicional? El bicondicional dice que cuando ambas son iguales, la respuesta es verdadero. Pero en este caso de Q y de R, ya no toma en cuenta P. Entonces veamos, aquí también tenemos en la primera, ambas son iguales, la respuesta es verdadero. En la segunda no son iguales, en la tercera no son iguales, en la cuarta sí son iguales, está falso, falso, entonces es verdadero. La siguiente también, la siguiente no es, y la última sí es verdadero. Y el resto entonces viene a ser falso. Coloco entonces el falso, el falso. Y ya voy por lo último, ¿sí? Voy por lo último, resolviendo todo este ejercicio con el condicional. Entonces ahí tendría yo que el primer paréntesis, ¿sí? P, Q, con el condicional de Q, bicondicional de R. Ok, de R. Se trata de unir entonces los dos resultados que nos salieron en los paréntesis. Este resultado donde está apuntando mi cursor, ¿sí? Con este resultado de acá. Entonces vamos a unirlos. ¿Y qué dice el condicional?
Solo si es verdadero y falso, la respuesta es falso. Veamos, verdadero, verdadero, no, verdadero y falso, la respuesta es falso, aquí sí cumple. Verdadero o falso, la respuesta es falso. Verdadero, 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 verdadero y falso, la respuesta es falso. Falso, 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 verdadero. Entonces no cumple. La primera tiene que ser verdadero. Entonces el resto va a ser verdadero. Y este sería entonces el resultado final o la respuesta final de mi tabla de verdad.